Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Vamos a estar en el versículo 33 al 36. Cada domingo, mis hermanos, estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios y hemos llegado al capítulo 14. Vamos de una manera consecutiva, expositiva, y llegamos a este texto que si me hubieran preguntado, yo con todo gusto lo hubiera saltado y me hubiera ido al otro tema, pero dice la misma escritura que debemos predicar todo el consejo de Dios. Entonces, voy a darle lectura del versículo 33 al 36 y después me ayuda a hacer una oración. Dice la palabra de Dios: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Vamos a pedirle a Dios que su presencia esté con nosotros y nos hable a través de estos versículos que vamos a estudiar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que está en los cielos, Padre, cuando venimos a predicar de tu palabra, Señor, hay un temor, Señor, reverente, porque tu palabra es santa, es sagrada y nosotros somos pecadores, nos equivocamos, Señor, somos faltos delante de ti. Por eso te rogamos que tu misericordia esté con nosotros en esta hora y, Padre, seas tú ministrando en esta hora, Señor. El hombre no es capaz de hacerlo, Dios, y que tu Espíritu Santo quiera hablarnos a todos los que estamos aquí, Señor, y a los que han de escuchar por internet después, Padre. De tal manera, Dios, que quiere usted usar la palabra de verdad para traer a los pies de Cristo a aquel que aún no le ha conocido, y al que está lejos de usted lo acerque por medio de ella. Y, Padre, que podamos crecer, podamos santificarnos, podamos glorificar el nombre de Jesucristo por medio de esta palabra, Señor. Bendiga nuestro corazón, Señor. Tome el control de quien hoy habla, Señor. Que pueda poner, Señor, en su siervo su palabra en sus labios, y que usted extienda su mano para tocar el corazón de aquellos que escuchan. Denos sabiduría, denos inteligencia, Dios, en esta hora, porque se lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y la iglesia de Dios dice: amén. Yo espero que los varones me apoyen en este texto con sus amenes, con sus glorias a Dios, y estén atentos, ¿verdad? Ahí orando por su mujer que está sentado allá al lado de ella. Si usted está muy pegado, hágase un poquito a un lado, ¿verdad? Para que no lo vayan a pellizcar. La semana pasada terminamos este capítulo 14. El apóstol Pablo ha venido hablando acerca de los dones espirituales. Desde el capítulo 12 al capítulo 14, Pablo habla acerca de los dones espirituales. Y en el capítulo 14, específicamente, habla de dos dones espirituales muy controversiales, que dedicamos un tema a cada uno de ellos: el don de lenguas y el don de profecía. Bueno, dentro del don de profecía es que Pablo menciona esta parte del texto que hemos leído, que no es más que una instrucción acerca de cómo se debe de llevar el culto público en la iglesia. Pablo está poniendo en orden lo que estaba en desorden en medio del culto público, y esto es una instrucción que corresponde a esa parte, cuando se profetizaba o se hablaba en lenguas. Y quise, mis hermanos,
dejar este texto de manera separada. Si ustedes recuerdan, hace 8 días me brinqué este pedazo. A propósito, continué con los demás textos, porque creo, mis hermanos, que es de suma importancia que como iglesia entendamos este tema, que es acerca del rol de la mujer dentro de la iglesia y de paso en la sociedad y de paso en el matrimonio. ¿Y por qué es tan importante entenderlo? ¿Por qué lo quise separar y no pasar nada más así rápido por el tema? Mis hermanos, porque hoy estamos viviendo justamente, que ya hace varios años ha sido una influencia mucho más fuerte, un movimiento, creo yo, mal llamado feminismo. Y ese movimiento ha influenciado nuestra sociedad, nuestro hogar y, mis hermanos, ha influenciado con mucha fuerza también a la iglesia. Y entonces nosotros como iglesia no podemos meter cosas del mundo a la iglesia, sino que a pesar de la influencia externa, nosotros tenemos que seguir rigiéndonos por medio de la palabra de Dios. Y digo que este es un mal llamado movimiento feminista porque lo que comenzó como un problema para crear este movimiento, creo que ha sido peor los problemas que ha traído a la sociedad que los beneficios que ha traído este movimiento feminista. Ahora, y quiero aclarar y quiero ser cuidadoso con esto que voy a decir. Mis hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, nos oponemos a toda clase de maltrato, denigración, discriminación o cualquier tipo de ofensa que se haga en contra de la mujer y de cualquier ser humano, no nada más de la mujer, hombres, niños, adultos mayores, no importa. Es reprobable y es condenable delante de Dios y de las autoridades civiles. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que estar de acuerdo con esto que acabo de comentar. Ahora, el tema, mis hermanos, es que el maltrato, la denigración, la discriminación, las ofensas, es un problema que sí existe en el mundo. No solamente orientado hacia la mujer, sino orientado hacia toda la humanidad. O sea, esto de la ofensa, la discriminación, el maltrato, la denigración, es algo que existe. Es claro que existe la maldad, es claro que existe la delincuencia, es claro que existe personas malas en el mundo, pero el punto es que no solamente es contra la mujer, es en general hombres, niños, mujeres, animales incluso. Hay una maldad, ¿verdad?, que ataca nuestras vidas. Por darte un ejemplo, de los seres humanos que en el mundo que son víctimas hoy de asesinato, el 80% de esos asesinatos son hombres y el 20% son mujeres. El 80% de la gente que hoy es asesinada en el mundo son hombres y el 20% son mujeres. ¿Por qué te digo esto? Porque no estamos delante de un problema de género, sino estamos delante de un problema de maldad del corazón, de un corazón pecaminoso, de un corazón que no quiere nada con Dios, de un corazón que quiere hacer lo que le dé su gana hacer, y si le da su gana matar, mata, si le da su gana hacer el mal, robar, violar, hacer cualquier tipo de delincuencia, lo va a hacer porque hay una maldad en su corazón. Y el punto es que la respuesta, mis hermanos, a este mal del mundo que hay en toda la humanidad, la respuesta para solucionar este problema no lo vamos a encontrar en ningún gobierno, no lo vamos a encontrar en ningún movimiento político, no lo vamos a encontrar en un presidente, no lo vamos a encontrar en un grupo social. No, mis hermanos, no lo vamos a encontrar en el feminismo, queridas hermanas. El mal del corazón del hombre, la solución de esta maldad que es palpable, visible a los ojos de todos, únicamente se soluciona con Cristo Jesús en la vida de las personas.
Si las personas no nos arrepentimos, no venimos a Cristo para que Cristo transforme nuestro corazón y nos haga nuevas criaturas, eso va a seguir existiendo, así haya 100, 200, miles de movimientos políticos, religiosos, no van a solucionar este problema. Entonces, de hecho, la historia nos ha enseñado que estos movimientos han traído más problemas que solución de conflictos. Así que, mis hermanos, antes de pasar al texto que hemos leído, que es sencillo en lo que se trata de explicar, quiero ir a explicar un poco acerca de dónde viene el feminismo, y es por eso que he titulado el mensaje de hoy El rol de la mujer y la influencia del feminismo actual. ¿Por qué? Porque creo que hay una gran influencia social en el matrimonio, en la familia y en la iglesia, y esto ha influenciado. Entonces el texto que leímos de Corintio únicamente nos va a decir qué Dios opina acerca de esto, de este tema, y entonces tenemos que ver un poco acerca de esta influencia o este movimiento feminismo para después entender y no sacar de contexto los versículos de Pablo, qué es lo que Dios está diciendo. Y para eso necesitamos un poco de historia y qué es este movimiento de feminismo que hoy está influenciando incluso en las escuelas de nuestros niños. Así que vamos a ir un poco de historia antes de llegar al texto. Es un poco de información que he encontrado. El movimiento feminista, mis hermanos, varones y varonas, para encajar en el tema, no es nuevo, pero el movimiento feminista que hoy se presenta no se parece absolutamente nada a los movimientos que la historia nos ha marcado como movimientos feministas. Este grupo de personas agrupa en tres olas, o así la han llamado, las tres olas del feminismo, para recalcar los movimientos feministas que ha habido a través de la historia. Y vamos a un poco a eso. La primera ola de feminismo, mis hermanos, se dio a finales del siglo XVIII. Un grupo de mujeres inteligentes, sabias, estudiadas, con fuerza, con ganas, empujaron y lucharon para obtener derechos que ellas no tenían en ese momento, como el derecho al voto, el derecho a ciertas partes de la política y el crecimiento del derecho a la educación, donde muchas de las mujeres no tenían cabida por las políticas de discriminación que se hacía. Entonces, este movimiento feminista que nace a finales del siglo XVIII empuja esto y son escuchadas, y gracias a este movimiento muchas de las personas hoy pueden tener más libertad en estos temas: política, voto, educación. Creo que es plausible este movimiento y en lo personal estoy de acuerdo. La segunda ola de este movimiento feminista empezó en 1960 y lo enrolan hasta 1990, y se enfocó un poco más en la desigualdad social, no tanto entre hombre a mujer, sino entre la desigualdad social, la desigualdad de clases. Pero una de las cosas que empujaron ellas es que cuando la Segunda Guerra Mundial, los hombres van a la guerra, tienen que dejar sus trabajos, tienen que dejar sus hogares, van a la guerra, y las mujeres tienen que salir al campo de trabajo a laborar. Cuando termina la guerra y los hombres regresan a casa, regresan a sus labores, las mujeres ahora vuelven a sus labores de casa, que normalmente era la educación y la crianza de los hijos y la atención del hogar. Pero ellas ya habían incorporado al campo laboral, y entonces lo que ellas empiezan a pelear es que tengan estos derechos para empezar a trabajar en puestos que normalmente se le daba a los varones. Y encuentran esta apertura, así que las mujeres empiezan a trabajar ahora en trabajos que normalmente le correspondían a los hombres. Esto pasó de 1960 a 1990. El movimiento actual feminista, mis hermanos, tú vas a ver que no se parece nada a los dos anteriores, y inicia en 1990 y lleva hasta la actualidad. ¿Qué es lo que este movimiento que vemos, que escuchamos en la televisión, en internet,
que muchas mujeres apoyan, básicamente se concluye en esto. Este movimiento dice que las mujeres, o más bien no hay un modelo específico o único para las mujeres hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser mujer va más allá del sexo, de la clase social, de la etnia, de la religión o de la orientación sexual. En otras palabras, estamos peleando como mujeres para que si cualquier persona, sea hombre, sea pobre, rico, grande, pequeño, si siente que es mujer, él puede ser mujer. Porque el feminismo no se concreta únicamente a la biología, a la física, al físico de una persona. Entonces, cualquier persona, cualquier ser humano puede ser mujer. Esto impulsa el feminismo actual. Ahora, ¿cómo buscan esta igualdad de condiciones? Este movimiento actual dice que lo que buscan es luchar con la igualdad de condiciones para cambiar el patriarcado, para modificar el patriarcado. ¿Han escuchado esta palabra? Es como el patriarcado opresor, nos inundan con esto en las redes. Donde los dos principales postulados son los siguientes: la lucha contra el patriarcado, ya que todo es una construcción social hecha por el macho opresor. O sea, en otras palabras, el rol de la mujer existe porque el hombre opresor le dijo qué tenía que hacer a la mujer. Entonces vamos a luchar contra este patriarcado que existe. Y la otra base o la otra causal es que están luchando contra la dominación violenta que ejercen los hombres contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Han escuchado la palabra feminismo? Y cuando matan a una mujer, ¿sí? Ellas dicen, mis hermanos, que hay un odio a la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, mis hermanos, eso como tal no existe en ese sentido. O sea, hay mujeres que son asesinadas, ¿sí? Pero no es como el holocausto nazi donde mataban a los judíos por ser judíos. Hoy no matan a la mujer por ser mujer, las matan porque hay delincuentes, asesinos, violadores que merecen la cárcel, que merecen pena de muerte, que merecen cadena perpetua, pero lo hacen por motivos diferentes al hecho de ser mujer. Este movimiento dice, no, hay un odio por el simple hecho de ser mujer. Bueno, ese es el punto, mis hermanos, de este movimiento. Ahora, como puedes ver, este movimiento no se parece a los anteriores, donde se peleaba por derechos. Aquí se está peleando por una ideología que dista mucho del razonamiento. ¿Y de dónde surge este pensamiento, este nuevo feminismo? Bueno, el pensamiento feminista, mis hermanos, tomó o empezó en el siglo XX con una publicación de un libro que se llamó El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Esta mujer la citan mucho, este grupo feminista. Publicó su libro en 1949, donde explica las bases que hoy tiene el feminismo. Ahora, quiero decirte quién era esta mujer, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, escritora, tuvo como pareja sentimental a un hombre llamado Jean-Paul Sartre. Algunos han escuchado acerca de él. Es un filósofo muy conocido de ese siglo XX, cuyas ideologías aún permanecen vigentes y se usa mucho en la psicología para dar consejería. El psicólogo escucha el problema y el psicólogo dice, ¿qué consejo te voy a dar? Bueno, te voy a dar el pensamiento de Jean-Paul Sartre, que creía en esto, y así es como a veces aconsejan a la gente junto con otros tipos de filosofías. Ahora, ¿por qué es importante esta persona? Ellos vivían en unión libre, fue su pareja sentimental hasta que muere. Sin embargo, mis hermanos, por cierto, ellos estaban unidos, no estaban en matrimonio y creían en la unión libre, en la unión moderna, no sé cómo le llamen. El punto era que podían tener más parejas aparte de ellos. O sea, si él quería tener más amantes, él era libre de hacerlo. Si ella quería estar con más hombres, ella era libre de hacerlo. Mantenían una relación abierta, es el nombre. Hoy está muy de moda
ese tema de la relación abierta. Los jóvenes dicen, ¿somos novios? No. ¿Son esposos? No. Entonces, ¿qué son? Tenemos una relación abierta. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes andar con quien quieras, pero es tu pareja. Pero puedes tener más parejas. Bueno, ese era el tipo de relación y es importante por el tipo de pensamiento que ahora vamos a ver que ellos tenían. Mis hermanos, ellos, los dos, eran ateos. No creían en Dios. Y su filosofía se basaba en algo llamado el existencialismo y el marxismo. ¿Y qué significa eso? Bueno, esta filosofía, en otras palabras, dice que el hombre se hace a sí mismo. El hombre se hace a sí mismo. La idea de esta filosofía del existencialismo y el marxismo dice que Dios no existe, o parte de la idea de que no hay un Dios, no existe Dios, por lo tanto, no tenemos un propósito como seres humanos. Nadie nunca nos pensó desde la eternidad, nadie nunca nos creó con un propósito, y entonces nosotros estamos aquí sin una mente atrás de nosotros que nos haya dado vida, que nos haya creado, que no tenemos ningún propósito. Y esto que dice que las cosas fueron anteriores a la esencia. Es decir, imagina un carpintero que va a hacer una silla de madera. El carpintero evalúa para qué se va a usar, cuánto peso va a estar sobre él, de qué calidad de material va a usar, si va a estar al exterior, si va a estar al interior, si va a ser en una oficina, él tiene que evaluar cosas y en base a eso elige la madera, elige el diseño, elige el modelo y él hace la silla. Y tiene un propósito esa silla. Bueno, el existencialismo dice, mis hermanos, la filosofía de estas personas es que la silla solamente existió con esas características, con ese diseño, con esa calidad, pero no hubo una mente detrás de eso que lo diseñó o lo creó con un propósito. Simplemente existió. Y ese es el punto que le dan al ser humano. El ser humano simplemente existió, pero no hay un propósito detrás de eso. Y tiene sentido, mis hermanos. Si no hay Dios, si parte del diseño de que no hay un Dios, pues sí es verdad, no tenemos un propósito. Si no crees en Dios, pues entonces no tenemos una mente pensante que nos ha creado bajo un propósito. Ahora, ¿por qué esto es importante? Que sepamos cuál es el pensamiento de estas personas. Mis hermanos, porque si nosotros no tenemos un propósito en la vida, no existe Dios, y no tenemos un propósito como seres humanos, entonces los roles asignados como seres humanos y el comportamiento humano como hombre o como mujer no es más que una construcción social. ¿Qué quiere decir eso? Si no tenemos un diseño, no tenemos un porqué, sino que cada quien forma su propio propósito, como pensaban estas personas, entonces lo que tú hagas como mujer y lo que nosotros hagamos como hombre fue un acuerdo del pasado. Y si hubo un acuerdo en el pasado, hoy podemos cambiar ese acuerdo. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido. De ahí también la ideología de género. Si no tenemos un propósito, entonces ¿quién decidió que yo era hombre? Si no hay un Dios, si no hay un propósito, entonces yo mañana voy a ser mujer. ¿Tiene sentido? Si no hay Dios, sí. Mañana voy a ser un perro. Entonces por eso encontramos personas en ciertos países que dicen, yo soy un dálmata, yo soy un caballo, yo soy un mono, yo soy una oveja. ¿Has visto estos videos en internet? Hay personas, mis hermanos, que se disfrazan de ovejas. Esto es real, ¿eh? No crean que es gracia, no es chiste. Es real, hay personas que disfrazan de oveja, se meten a un corral y actúan como ovejas porque ellos dicen, yo soy una oveja, yo no soy un ser humano. ¿Y por qué hacen esto? Porque ellos piensan, si no hay un Dios, yo no tengo un propósito. Alguien me dijo que yo era hombre o mujer, ¿y por qué me voy a limitar a eso? Cuando yo puedo ser un pony o un unicornio, o un dragón, o una mujer, en el caso si eres hombre. Y entonces todo esto parte, mis hermanos, desde la primicia de que no hay un Dios. Entonces, bajo este pensamiento, Simone de Beauvoir, quien define en sus escritos, ella dice, cuando se definió el rol que nos tocaba a cada uno, a la mujer se le dio un rol de un ciudadano de segunda categoría.
Es decir, a la mujer le tocó lo peor. Cuando se juntaron a ver quién le tocaba a cada uno, la mujer la trataron como si no fuera de primera categoría, sino como un ser humano de una segunda categoría. Y como el hombre fue quien definió eso, o sea, el rol de la mujer, no Dios, sino el ser humano, y esto está en sus escritos, entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién fue el que definió que la mujer tuviera ese rol, según ella? El hombre. Entonces, ¿quién es el enemigo? El hombre. ¿Cuál es la solución? Destruir la superioridad masculina del macho opresor y rehusarse a moldarse al papel tradicional que es asignado a la mujer como esposa, como madre y en la sociedad. Y ella estipula en su escrito lo siguiente. Entonces ella propone, si esto es una construcción social, yo propongo lo siguiente. En primer lugar, que el matrimonio se maneje como una unión libre. Si la mujer quiere irse, es libre de hacerlo. ¿Quién decidió que teníamos que casarnos? Dice Simón de Beauvoir. Si no hay un diseño detrás de nosotros, esto fue una construcción. Se pusieron de acuerdo algunos, ¿por qué voy a cargar con eso yo? Segundo postulado, ella dice que el aborto debe de ser legalizado y que el Estado debe asumir la responsabilidad de los hijos de aquellas madres que no quieren abortar, ya que los hijos encadenan las oportunidades de crecimiento de la mujer por causa de la maternidad y tendrían que seguir bajo el esquema de esclavitud que el hombre ha estipulado para sus vidas. En otras palabras, dice Simón de Beauvoir, la mujer que se embaraza, el hombre como quiera, la mujer es la que batalla, que aborte. O sea, si no lo quiere tener, ¿por qué? Porque ella tiene un propósito que ella tiene que definir y el hijo la va a limitar a su propósito. Entonces, pues libre de abortar. Y la mujer que no quiere abortar, la mujer que quiere tener el hijo, que el Estado se haga cargo de ese hijo, porque la mujer no tiene por qué esclavizarse como madre y no seguir su sueño, su carrera o su propósito. Esos son los pensamientos, mis hermanos, de esta mujer. Y padres que están aquí, esto es lo que le están enseñando a sus hijos hoy en día. Si usted no lo sabía, en las escuelas y en internet está bombardeado de ideologías que ellos ven todos los días, a todas horas. Papá, revísele el celular a su hijo, evalúe qué ve, revísele los libros, revísele el material y vea qué información le están dando y calíbrelos conforme a la palabra de Dios. Esto está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, mis hermanos. No es algo lejano. Tú puedes preguntar a tus hijas, a tus sobrinas, qué opinan acerca de esto y te vas a llevar una sorpresa porque van a estar de acuerdo con esto que a nosotros nos parece absurdo, o al menos aquel que conoce de Dios, esto es absurdo. Entonces, estos libros, mis hermanos, aunque no tuvieron gran auge en ese momento, en los 60, salió una norteamericana, Betty Friedan, quien toma los escritos, titula bajo otro nombre los mismos principios, los hace con un lenguaje más americanizado y en 1960 dispara esta ideología del feminismo influenciado y patrocinado por movimientos políticos. Ahí empieza este movimiento feminista que nosotros conocemos en contra del patriarcado opresor. Y todo este movimiento feminista ha influenciado la sociedad, ha influenciado el matrimonio y ha influenciado a la iglesia de Cristo. En las mismas fechas, una mujer llamada Catherine Bliss, quien realizaba estudios para el Concilio Mundial de Iglesias, escribió lo que llamó el servicio y estatus de la mujer en la iglesia. Y aquí entramos nosotros. Catherine, junto con otro grupo de mujeres de la década de los 60, impulsaron el reclamo para un cambio en el papel de la mujer de la iglesia. Ve cómo la influencia llega hasta el movimiento cristiano. Y entonces empezamos a ver ciertos movimientos evangélicos con la misma meta del movimiento secular de eliminar las diferencias entre hombres y mujeres dentro de la iglesia. En los últimos 50 años, mis hermanos, este movimiento ha tomado gran auge dentro de las iglesias cristianas. Muchas denominaciones han argumentado que los textos bíblicos donde se especifica el rol de la mujer en el matrimonio, en la sociedad y en la iglesia, y el rol del varón en la sociedad, en la iglesia y en su matrimonio o en su casa, no significan lo que durante años hemos creído que significan.
O sea, quiero que veas cómo esta influencia externa ha atacado a la iglesia y hoy, mis hermanos, dentro de la iglesia se ha alineado este tipo de movimientos. Y entonces, ¿qué hacemos con los textos donde Dios nos explica cuál es el rol de cada uno de nosotros? Bueno, muy sencillo. Los pastores y ahora pastoras empezaron a decir, estos textos fueron dados para una sociedad en específico, para la iglesia de Corintio, que tenía muchos problemas con las mujeres, para una sociedad donde todavía la mujer no tenía derechos, que era hasta cierto punto misógina, pero estos textos no aplican el día de hoy a nuestra vida. Entonces, mis hermanos, el feminismo ataca el matrimonio, es una idea completamente diferente del rol que la mujer Dios le da, al que el feminismo le está dando. Ataca a la sociedad, porque ahora la mujer hace el papel de hombre, y ataca a la iglesia, porque hoy la mujer toma un papel que Dios no le dio dentro de la iglesia. Y ataca las inerrancias de las escrituras, porque si yo digo, mi hermano, que el texto bíblico fue dado para una época específica, para una iglesia en específica, y no aplica hoy a mi vida, entonces estoy contradiciendo la inspiración del Espíritu Santo que hace a través de los santos hombres de Dios en las escrituras. Porque si esto no aplica para mí hoy, entonces no es del Espíritu Santo el que escribió esto. El Espíritu Santo no lo escribió o se equivocó y nada más lo escribió para cierta época y hoy no aplica a la iglesia actual porque somos más modernos, porque son otros tiempos. Y mis hermanos, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Está claro? Ya se está enojando, mujer, que tiene a su feminista ahí en medio. ¿Cuántos pellizcones llevan con el marido? Nomás que usted esté pensando así, le están diciendo, allá al hermanito. Bueno, mis hermanos, con esto como contexto, vamos al versículo de Corintios. Ahora vamos a entender qué es lo que está diciendo Pablo. Dice el versículo 33 al 35, lo voy a leer nuevamente. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si ustedes recuerdan de dónde viene este texto, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba poniendo en orden los problemas que hay en la iglesia. En las iglesias se están usando los dones de una manera antibíblica. No era bíblico lo que se estaba haciendo ahí, el hablar en lenguas, en profecía, un relajo que traían ahí. Pablo pone en orden todo esto. Y parte de las instrucciones de poner en orden era que cuando alguien dijera una profecía, los demás juzgaran esa profecía para ver si realmente venía de Dios. Alguien se levantaba por allá, yo tengo una profecía de parte de Dios, esa persona decía la profecía y los demás juzgaban, discernían, distinguían si esa profecía que se había dicho realmente era de Dios o no era de Dios, para evitar confusiones, malas prácticas o malas enseñanzas. Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que cuando el profeta se levantara a dar la profecía, las mujeres que estaban en la congregación no participaran dentro del juicio, de la evaluación, de discernimiento para ver si esa palabra era profética o no era profética. Las mujeres no podían mezclarse en este asunto de controversia que se pudiera suscitar dentro del culto. Las mujeres tenían que guardar silencio y en su casa a lo mejor decirle al esposo, oye, ¿qué crees? No estoy de acuerdo con lo que dijo el profeta, ¿verdad? Pero al esposo, entonces Dios no permitía que la mujer participara de este discernimiento cuando había profecía. Dice Dios, esa tarea, como Dios se la he delegado a los varones. Los varones son los encargados de hacer esa tarea de discernimiento dentro de la iglesia. Las mujeres no entren en este tema de controversia. ¿Y por qué Dios dijo eso? Bueno, pues pregúntele a Dios, ¿verdad? A mí no me eche la culpa. Él así lo decidió. Mis hermanos, Dios nos diseñó. Dios sabe cómo es nuestra mente, cómo es nuestros sentimientos, cómo es nuestra biología, cómo es nuestro físico. Y si algo Dios pone al hombre a ser y a la mujer a ser, Él es sabio. Y nosotros no podemos contradecir eso. No, yo creo que Dios se equivocó. No, no es verdad. Este texto dice lo que dice y tenemos que
decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. Si yo contradigo esto, yo soy mentiroso y Dios es el que tiene la razón. Ahora, hay quien dice, mis hermanos, este texto no aplica en la Biblia o no aplica en la iglesia hoy porque esto se trata de algo cultural propio de la iglesia de Corintio. Acompáñame al versículo 33, la última parte. Dice el versículo 33, como en todas las iglesias de los santos, no era nada más un problema de Corintio, en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Entonces no era un problema cultural, es un mandamiento para todas las iglesias. Y en segundo lugar, hay quien dice, mis hermanos, es que Pablo era misógino, o sea, Pablo odiaba a las mujeres. El problema con este comentario, mi hermano, es que Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, esto es palabra de Dios, tanto como Juan 3:16, como Génesis 1:1, como Mateo 1:1, en el principio. Entonces, no nos encontramos, mis hermanos, delante de un tema de discriminación con lo que escribe Pablo aquí. Nos encontramos, mis hermanos, en un tema de teología. Nos encontramos en un tema de roles. Dios asigna roles para hombre y para mujer. Y mira lo que dice el versículo 34. Esto no es un principio de la iglesia de Corintio, para que no pensemos que era algo cultural. Dice el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y reitero, no quiere decir que ahora todas las mujeres van a ser mudas. No, está hablando dentro de cuando alguien daba una profecía, las mujeres no se tenían que involucrar en el juicio o en el discernimiento de esta palabra. Era una tarea de los hombres. ¿Está claro? Damas, mujeres, porque ya me están viendo feo y están diciendo, entonces ya nunca voy a hablar aquí en la iglesia. Ese pastor ha de ser misógino. No, mis hermanas, así dice la Biblia. Pero entendamos el contexto, a qué se refiere este punto. Si mañana se levanta un profeta y da palabra de profecía, bueno, los varones tendremos que evaluar si es de Dios o no es de Dios. Y la mujer le reclama a su esposo ahí en su casa. Entonces, la enseñanza es muy sencilla, mis hermanos. Creo que es clara, sencilla, simple. Pero el tema, mis hermanos, que quiero abordar en los minutos que nos quedan, es que el problema con todo este feminismo es que ha influenciado tanto, mis hermanos, en el corazón de la iglesia, que yo estoy seguro que más de una, cuando leyó el versículo donde dice que las mujeres callen, como que se empezó a espinar y como que dijo, y por a mí nadie me calla. Y ahorita van a ver todos. Ese es justo el problema que se ha metido al corazón de la iglesia. Y entonces, en el tiempo que nos queda, mis hermanos, quiero abordar este tema, cómo es la influencia de este movimiento a la iglesia y qué dice Dios al respecto. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? ¿Por qué, mis hermanos? Porque como iglesia, jovencitas, yo sé que te están bombardeando en la escuela con estos temas y sé que más de una cree en estos temas, en estas ideologías filosóficas. Pero nosotros, mis hermanos, como iglesia no nos podemos dejar mover por los movimientos externos y filosofías satánicas porque provienen de alguien que dice, yo no creo que existe Dios, sino que nosotros tenemos que ir a la Biblia y decir, esta es la palabra de verdad. Mis hermanos, Dios nos ha puesto como iglesia, como columna y baluarte del mundo. El mundo, mi hermano, va a decir, ustedes están mal. Y nosotros nos tenemos que mantener bajo esta verdad. Y no soy profeta, mi hermano, pero esto apunta a que va a empezar a venir la presión, ya está viniendo en los países de primer mundo, sobre las iglesias, sobre gente que se ha levantado a reclamar una verdad bíblica, social. E incluso esta semana asesinaron a un varón cristiano por hablar la verdad de Dios en Estados Unidos. Mis hermanos, esto viene y va a ser parte seguramente de la opresión que viene sobre las iglesias cristianas. Y si no estamos, mis hermanos, metidos y conocemos la verdad, vamos a caer en lo que el mundo está enseñando a nuestros jóvenes en la iglesia, en las escuelas. Entonces, 4 principios, mis hermanos, muy sencillos acerca de esto para que tengamos claro qué dice la Biblia. En primer lugar, mis hermanos, la Biblia dice que la creación es varón y hembra. Vea Génesis 1:27.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Cómo? Varón y hembra los creó. ¿Cuántos? Varón y hembra. Solo dos sexos. A imagen de Dios los creó. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mis hermanos, el hombre y la mujer compartimos la misma humanidad, compartimos la misma dignidad, compartimos el mismo valor como seres humanos y delante de Dios. Somos iguales. Los varones no valen más, las mujeres no valen menos, o la mujer vale más y el hombre menos. No, eso es una mentira del diablo. Valemos igual, tenemos el mismo valor, la misma humanidad, la misma dignidad. Sin embargo, según este texto dice, hay una diferencia. Varón y hembra. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que tenemos un valor de dignidad igual, tenemos características biológicas, físicas y emocionales que hacen que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Y es increíble que tengamos que predicar de esto hoy en día. Algo que hace 15 años era, oye, espera, tú me dirías, no estoy tonto, no soy un idiota para que me estés diciendo que existe hombre y mujer y que somos diferentes. Hoy hay que predicarlo y hay que enseñarle a nuestros jóvenes que solo hay hombre y mujer, que somos iguales en dignidad, pero que somos diferentes de manera biológica, de manera física y de manera emocional. Y en base a esas características físicas, biológicas y emocionales, Dios le ha dado, mi hermano, a la mujer y al hombre ciertos roles. Decir que la mujer es denigrada porque no hace el papel que le toca hacer al hombre, mis hermanos, eso es denigrar a la mujer. Lo voy a repetir, decir que la mujer es denigrada porque no se comporta como el hombre se comporta, eso es ir en contra de lo que es una mujer. Porque le estamos diciendo, mira mujer, no importa tu físico, no importa tu biología, no importa tu físico, no importa tu belleza, tú no vales si no te comportas como un hombre. Y entonces las características y el rol que a ella le tocan hacer, ¿de qué sirve? Le estoy diciendo, tú no tienes valor por lo que tú eres, tú tienes que ser hombre para que valgas. Esa es la idea que hoy nos está vendiendo el feminismo y Satanás. Y se lo hemos comprado. Entonces, varón y hembra, mis hermanos, y tenemos que entender esa diferencia. Hay emociones que son diferentes de la mujer, todos los hombres lo sabemos, no tienes que ser doctor en ciencia, tú sabes que la mujer emocionalmente es diferente, físicamente es diferente. Entonces, ¿qué es esa diferencia? ¿Para qué? Eso es lo que te hace hombre y eso es lo que te hace mujer. Si tú te sientes confundido, si tú párate en el espejo y ve ahí, ¿qué ves? Es una mujer, pues eso eres. Veo un hombre, pues eso eres, un hombre diferente a la mujer. Entonces, varón y hembra los creó, hay una diferencia, mis hermanos, no somos iguales en ese sentido. Y en esa diferencia, mis hermanos, Dios le ha dado un rol a cada uno, por eso nos hizo diferentes. Y eso es nuestro segundo punto. En la sociedad, la familia y la iglesia, Dios nos ha dado un rol respecto a la creación o al diseño perfecto que Dios ha hecho a nosotros. Ve a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Cuál es ese rol que nos toca? Estipulado y diseñado por Dios. Esto no lo diseñó el macho opresor, como decía Simón de Beauvoir. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, dice Dios, hay un orden. ¿Cuál es ese orden? Dios, Cristo, que se sujeta a Dios, el hombre que se sujeta a Cristo y la mujer que se sujeta al hombre. ¿Está difícil, mis hermanos? El texto dice lo que ahí dice. No necesitas quien te lo interprete. Dios, Padre, Dios, Hijo, Cristo, el hombre y la mujer. Ese es el orden en el que funcionamos en la sociedad, en el matrimonio y en la iglesia. Ahora, mis hermanos, eso no quiere decir que el hombre es superior a la mujer. No está diciendo eso el apóstol Pablo. De hecho, mis hermanos, el ejemplo que nos da en este versículo es increíble, porque nos pone en el lugar donde tiene que ponernos.
quirúrgicamente escrito, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra primero que es Dios, Cristo, el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque nos está dando una enseñanza en esto. Está diciendo, no es que el hombre sea superior a la mujer, así como Cristo, como Dios Padre no es superior a Cristo. Nosotros sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dentro de eso, mi hermano, aunque son iguales en divinidad, en gloria, en magnificencia, son completamente iguales. El Señor Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. A pesar que son iguales, tienen el mismo valor, mis hermanos, el Señor Jesucristo decidió voluntariamente sujetarse a la voluntad del Padre para dar lugar a la redención o a la salvación del ser humano. Es decir, para que pudiéramos ser salvos, mis hermanos, el Hijo tuvo que sujetarse a la voluntad de Dios para cumplir su propósito. Pregunta, ¿son diferentes Dios Padre y Dios Hijo? No, es un tema de rol, es un tema de papel, es un tema de trabajo que se fue asignado por Él mismo a cada uno de ellos. Esto no quiere decir que sea mayor o superior. Acompáñame en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Son diferentes, pero al mismo tiempo el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ese trabalenguas que dice que Dios Padre y Dios Hijo son uno solo. Pero luego en Corintios leemos, ¿verdad? Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. En ese mismo sentido, mis hermanos, donde Dios toma un papel en el Hijo y en el Padre, es el mismo sentido que le da a la mujer para estar sujeta del hombre como su cabeza. No quiere decir que valga más o que valga menos, como Cristo y Dios valen lo mismo. De la misma manera, el hombre y la mujer valen lo mismo, pero tienen un rol diferente en esta tierra. Es un tema de trabajo, es un tema de que a uno le tocó una cosa y a otro le tocó otra cosa. Ahora, mis hermanos, esto no es una construcción social y tiene que ver con el tema del pecado. Acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 al 13. 1 de Timoteo 2, 12 al 13. Dice el texto, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese es un texto de una iglesia bíblica. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Que la mujer, mis hermanos, no le es permitido, o su rol no es el liderazgo en la iglesia. No es, mis hermanos, su papel el ser pastora en la iglesia. Eso es lo que dice este texto. No es su función estar al frente de la iglesia, porque mira lo que dice el versículo, no permito ejercer dominio sobre el hombre. Si una mujer toma el liderazgo de la iglesia, entonces tiene dominio sobre el hombre. Y entonces este tema, mis hermanos, de la mujer pastora no es bíblico. No existe como tal, bíblicamente hablando, el tema de una mujer pastora. Ni la esposa del pastor es pastora. ¿Por qué? Porque entonces la esposa del doctor es doctora, la esposa del plomero es plomera, la esposa del dentista también lo es. No, mis hermanos, no funciona. Bueno, a menos de que haya estudiado la misma carrera, pues sí, pero no por el hecho de ser matrimonio tienen esa función delegada por Dios. No, mis hermanos, eso lo que dice el texto es cuidado. No se permite, ¿verdad?, que la mujer esté al frente. Ese es un trabajo que Dios le ha delegado al hombre. Varón, a ti te toca dirigir tu casa y la iglesia. Ahora podemos pensar, mis hermanos, esto es un tema cultural. No, mira lo que dice el versículo 13. Dios aclara este tema diciendo, no es un tema cultural, el tema del orden. Nos explica por qué así lo ha asignado. Ve al versículo 13.
Dice, es un tema incluso de creación, porque Adán fue formado primero y después Eva. Por eso es que el hombre es la cabeza, dice Dios. Si hubiera creado Dios primero a la mujer sería la cabeza. Dice Dios, no, primero creé a Adán y luego a Eva. Y si no estamos contentos con eso, mira el versículo 14, lo que dice. Además de eso, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, dice Dios, por medio de Pablo, la mujer no tiene esa autoridad porque la mujer es engañada más fácilmente, como ocurrió con Adán y Eva. Por eso es que el hombre tiene que estar al frente. Adán no fue engañado, la mujer fue la que cayó en el engaño de Satanás, y luego la mujer, siendo engañada, tomó la autoridad sobre Adán y lo instó a pecar. Le dijo, oye Adán, ¿cómo ves si nos comemos ese fruto? ¿Qué tuvo que haber hecho Adán en ese momento? Yo soy hijo de Dios y el mandamiento de Dios dice que no nos lo prohibió, y yo como tu cabeza te prohíbo que lo hagas. Sin embargo, ¿qué dijo Adán? Sí, mi amor, como tú digas, tú mandas aquí. En otras palabras, mi hermano, cuando la mujer tomó el liderazgo en el huerto del Edén, vino la caída del pecado del ser humano. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que dice la Biblia. No permito que la mujer sea cabeza por un tema de orden de creación, y además yo conozco a la mujer, yo la diseñé. El hombre tiene que ser la cabeza. Es sencillo, mi hermano, no es un tema de discriminación, es un tema de orden. Ahora, ¿de dónde viene este deseo, mi hermano, de que la mujer quiere ser por encima del hombre? Es un tema como consecuencia del mismo pecado de Adán y Eva. Y ese es el punto número 3. El hecho de que la mujer quiera tomar el rol del hombre, que es lo que vemos hoy en la sociedad y en la iglesia y en el matrimonio, mujeres que quieren estar por encima del varón, es un tema, mi hermano, que fue consecuencia de la caída del pecado. Vea Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Esto está hablando después del pecado. Dios está asignando las consecuencias que le toca a cada uno. Serpiente, serás maldita, y va a venir Cristo y te va a destruir. Varón, ahora el trabajo te va a costar, con el sudor de tu frente vas a laborar. Mujer, a ti te toca sufrir los partos, vas a tener dolores, y además, versículo 16, con dolor darás a luz de tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces la mujer, cada vez que da luz, se recuerda, ¿verdad?, que el pecado vino a tener una consecuencia cuando entró a la humanidad, por el dolor que siente cuando está teniendo a luz. Y las mamás saben de qué estoy hablando. Bueno, cuando sentiste este dolor, tienes que pensar, fue mi pecado, fue mi pecado, fue mi pecado. Si no puedes culpar a Eva, tú también has pecado. Y ya vas a minimizar, vas a decir, bueno, pues me aguanto del dolor. Pero no solo eso, dice que también ahora va a haber un deseo, mi hermano, el deseo va a ser para tu marido. ¿Qué significa eso? Que la mujer ahora va a tener el deseo de estar por encima del varón. Ah, muy bien, Eva, tú seduciste, te pusiste por cabeza en el huerto del Edén, ahora ese va a ser tu deseo, y esa es la consecuencia del pecado. Pero el varón va a ser la cabeza. Eso es lo que dice el texto, y lo podemos ver más adelante en Génesis 4:5. Por tiempo no lo voy a leer, léelo en tu casa. Pero a Caín, mi hermano, le da la misma advertencia y usa las mismas palabras de con Eva. Y le dice, Caín, el pecado te va a querer dominar ahora, pero tú te debes de enseñorear del pecado. Y son las mismas palabras en el hebreo original que habla a Eva. Eva, tú te vas a querer desear estar por encima de tu marido, pero tu marido es la cabeza. Entonces, mis hermanos, entendemos que este movimiento feminista surge no con Simone de Beauvoir, no con una mujer empoderada, ¿verdad?, que quiere hacer su voluntad, sino desde la caída del pecado en el huerto del Edén. Ahí la mujer tiene el deseo de estar por encima de su esposo.
Por eso, mis hermanos, es que la mujer busca invertir los roles con el hombre, porque hay un deseo en el corazón de controlar al ser humano. Y eso está desde Génesis capítulo 3. Es por eso, mis hermanos, que muchas mujeres, cuando vienen a Cristo y Dios cambia su corazón, ahora luchan con los versículos que dicen: mujer, sujétate a tu esposo. ¡Uy! Nomás porque Dios lo dice, escúchalo bien. Pero si no, vieras, ¿verdad?, cómo te trataba. Ahí está ese deseo, mis hermanos, es palpable para todos los varones. Y ya no voy a decir nada porque me va a ir mal. Mis hermanos, ese deseo existe. Hay un deseo de la mujer, ¿verdad?, que fue consecuencia del pecado, pero dice Dios, pero ese no es el papel. El hombre tiene que ser cabeza. Ahora, mis hermanas, no solamente la mujer quiere estar por encima del hombre, querer tener una autoridad de liderazgo dentro de la iglesia o dentro de un trabajo. No, mis hermanas, muchas veces simplemente cuando la mujer busca tratar de sobresalir por encima de su esposo, eso es el deseo que Dios le dijo, le advirtió a Eva. Cuando una mujer trata a su esposo como su hijo y no como su esposo, como su autoridad, ahí está ese deseo de pecado, de quererte enseñorear de tu esposo. Cuando la mujer busca sobresalir más que su esposo y se sube, ¿verdad?, para sobresalir, lo irrespeta, no valora su autoridad, ahí viene ese pecado al corazón. Cuando no ayuda al esposo a impulsarse en el liderazgo, que él sea la cabeza, sino que le dice: estorbo, hazte para allá y yo voy a tomar el liderazgo. Ese es el corazón, ¿verdad? En reuniones públicas, mis hermanos, cuando la mujer toma el control y está hablando y el esposo nomás: sí, mi amor, no, mi amor. Ese es el corazón, mis hermanas. Ese es el corazón que está desde Génesis 3. Ahora, mis hermanas, yo sé que ahora están pensando muchos y muchas, porque está aplicando Génesis 3 en su corazón y dicen: oh, no puedo con esto, hay una lucha, esto no es verdad. Y muchos han argumentado esto: ese versículo no puede decir eso de que Dios le ha dado el liderazgo al hombre, o el pastorado, o la enseñanza, porque yo conozco muchas mujeres pastoras que hacen mejor el trabajo del hombre, llevan mejor el liderazgo del hombre, llevan mejor el liderazgo en la iglesia, predican mejor que los hombres. Entonces este texto no puede referirse a eso. Mis hermanas, escucha esto: la experiencia no está por encima de la palabra de Dios, y que Dios en su soberanía permita ciertas situaciones erróneas según su palabra para salvar al perdido, porque ese es el propósito. Aunque Dios permita eso, no quiere decir que sea correcto delante de los ojos de Dios. Y te voy a poner un ejemplo. La Biblia dice, mis hermanos, hablando del tema de hace 8 días, que las jóvenes, ¿verdad?, que son cristianas, no se casen con yugo desigual. ¿Sabía eso, jovencita cristiana? Si usted tiene un novio inconverso que no tiene a Cristo en su corazón y usted se casa con él, no le va a ir bien, va a sufrir. Eso es lo que dice la palabra. No lo hagas, estás en desobediencia a Dios. Sin embargo, yo sé que aquí hay más de uno, no le pido que levante su mano, pero yo lo sé, que desobedeció a Dios. Esa jovencita desobedeció a Dios, se casó con un hijo del diablo, pero en el camino le fue hablando de Dios, y ahora el varón es más cristiano que la mujer, más consagrado, sirve mejor, ora mejor. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Ahí está. ¿Vio cómo sí se puede? No, mis hermanos, el mandamiento sigue siendo el mismo mandamiento. Eso no cambia. Porque en tal caso, vamos a decirle a nuestras jovencitas: bueno, jovencitas, su tarea es agarrarse novios del mundo para que los evangelicen. No, Dios sigue diciendo: no te unas en yugo desigual. Ese es mi mandamiento. Pero que Dios use aún tu desobediencia, porque tú sabías que no debías de haber hecho eso, que use tu desobediencia para alcanzar a aquel que ya era su hijo desde el pasado eterno. Él ya sabía que esa persona iba a ser salva, y que haya usado tu desobediencia, eso es una cosa, en su soberanía. Pero el mandamiento sigue siendo el mismo. Lo mismo aplica en el ámbito cristiano, que haya mujeres que Dios use, mis hermanos, grandemente,
no quiere decir que sea lo correcto bíblicamente hablando. Eso es vergüenza para los hombres, porque ¿dónde están los varones de esas iglesias haciendo el papel que Dios les tocó hacer? Que una mujer gobierne su casa y que al hombre, porque el hombre no está haciendo nada, es decir, ¿dónde está ese varón? Pero no es lo correcto. Claro que las mujeres son mucho más capaces que muchos de nosotros, eso no está en duda. Son mucho más capaces. A veces ves el matrimonio y la mujer es la que hace todo y ya nomás le dice al hombre, ponte tú la coronita. Y ya el hombre sale, ay sí, miren cómo. Y la mujer fue la que movió los hilos atrás, pero ella sabe su papel, es una mujer cristiana. Mis hermanos, la mujer, la belleza de la mujer radica precisamente en ser mujer. Que no te engañen, mi querida hermana, afectando tu mente, creyendo que es mejor ser hombre, actuar como hombre es lo único importante, y que tomar el rol del hombre que Dios no te ha asignado, de otra manera está siendo denigrada o discriminada. No, mis hermanos, Dios usa a las mujeres grandemente, son la ayuda idónea. Sin ellas el hombre no es nada, porque el hombre solo, aún con Dios, les estuvo una mujer para hacer el trabajo que Dios le había encargado. Enseñan a las más jóvenes, enseñan a los niños, sirven en la iglesia de grandes maneras. Simplemente es un tema de roles que Dios le ha dado al hombre y le ha dado a la mujer. Último punto, y termino con esto. Mis hermanas, ahora ustedes apóyenme y digan amén a lo que voy a decir. Varones, póngase el casco. Esto anterior que acabo de decir implica, mis hermanos, que el hombre, y ese es nuestro cuarto punto y último, que el hombre tiene que ser hombre. Lo que acabo de decir anteriormente implica que el hombre tiene que ser hombre. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Mi hermano, para que tú puedas tratar a tu esposa como cabeza, que tú seas la cabeza de ella, hay un principio: tienes que ser temeroso de Dios. Para que tú puedas hacer esto que dice aquí, vaso más frágil como coheredera de la vida, y esto no es oración, tú tienes que ser temeroso de Dios. Salmo 128, versículo 3 y 4. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué padre de familia no quiere esto en su vida? Sí, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Tú tienes que ser temeroso de Dios, varón, para que puedas tratar a tu esposa como mujer. Tienes que ser temeroso de Dios para ser cabeza, para ser hombre. Y jovencitas que están pensando en casarse, que andan con el muchacho, ¿qué tienes que ver en ese varón? Que tenga ojos azules, que mida más de 1,80 m, que sea deportista, que tenga buena familia. No, eso no es relevante en términos bíblicos. Tienes que fijarte que sea temeroso de Dios. Si no ama a Dios por sobre todas las cosas, incluso por encima de ti, y tú eres cristiana temerosa de Dios, eso va destinado al fracaso. Independientemente de su físico, si es guapo o alto, busca que sea temeroso de Dios. Y tú, jovencita, te das cuenta si tu exnovio es temeroso de Dios o no. Si Dios es lo primer lugar en su vida, si de verdad es lo más importante y el deseo inalero de su corazón es honrar y glorificar a Dios, tú lo ves en el tiempo del noviazgo. Para eso es el noviazgo, joven, para que tú veas realmente que no es temeroso de Dios. Y lo increíble es que a pesar de que ves que no es temeroso de Dios, nos vamos a casar, pastor. Yo lo veo a kilómetros que no es temeroso de Dios, no te cases con él. Quisiera meterme en tu mente a veces para mostrarte lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, el que la mujer no tome su papel como mujer es culpa tuya y es culpa mía. Les hemos fallado. Les fallamos, varón. Les hemos fallado. No hemos hecho la parte que nos tocaba hacer. Hemos fallado en ser hombres.
Por eso, mi hermano, muchas veces la mujer tiene que tomar el rol que no le corresponde, porque el hombre no está haciendo el papel que le tocaba hacer, no es temeroso de Dios, no está fungiendo como cabeza, no educa a los hijos, no busca que su esposa sea lavada con la palabra de Dios, no busca que los hijos corran a Dios. Le dice a la mujer: tú sirve en la casa, tú ayuda en la casa, tú has de comer, tú trabaja y te encargas de la crianza de los hijos y que busquen a Dios. Y si fallamos en algo de eso, es tu culpa. Varón, no. Ella es tu ayuda idónea para que tú puedas hacer todas esas cosas. La responsabilidad de cada una de esas cosas, varón, eres tú. Por eso eres la cabeza. No para mandar. Ay, soy la cabeza porque soy la autoridad. Obedézcanme todos. No. Eres la cabeza para que hagas todo el trabajo que Dios te ha dejado hacer. Y aún así no podemos. Y dice Dios: te tendré que dar ayuda idónea, porque no puedes con todo lo que te he mandado a hacer. Entonces la mujer sabia que edifica su casa nos ayuda a ser hombres. Varón, es tu responsabilidad buscar de Dios. Es tu responsabilidad que tus hijos crezcan en el camino del Señor. Es tu responsabilidad orar por tus hijos, orar por tu esposa. El hombre no es trabajar en la semana y llegar con un dinero y decir: ten, ya cumplí. No, ¿quién te dijo que eso es ser hombre? Tienes que amarla. Tienes que buscar de Dios, tienes que asegurarte que ella busque de Dios. Es increíble, mis hermanos, que las mujeres tienen que andar arreando al varón para venir a la iglesia, para hacer su trabajo, que Dios les va a pedir cuentas. Es increíble que la mujer tenga que decirle a los varones: tienes que orar por tus hijos. Y al ver que no lo hace, ella tiene que doblar la rodilla para orar por sus hijos. Hemos fallado, varón. Vamos a dar cuentas. Dios busca varones piadosos que se levanten, que peleen contra esta sociedad que nos está aplastando. ¿Sabes qué hay detrás de todas estas mujeres que salen a romper los vidrios, las puertas, los autos, gritando que el macho es opresor? ¿Sabes que no hay? No hay un padre. Seguramente no hay un esposo, no hay un hijo, no hay un hermano, no hay un tío, no hay un abuelo que las ame. Y que ellas sepan que está ahí ese hombre para protegerlas y dar su vida por ellas. No está. Y engañadas por Satanás porque no conocen a Dios, dicen: es verdad. Nosotros tenemos que levantarnos. Y vamos en contra de lo que la Biblia dice. Para vergüenza de nosotros, varones, las mujeres han tenido que tomar el lugar del varón. En la sociedad, en la casa, en el matrimonio y aún en la iglesia. ¿Dónde están, mis hermanos, esos varones piadosos que se van a comprometer con Dios y que se van a levantar en esta generación y le van a decir al mundo: con mis hijos no, con mi esposa no, aquí estoy yo las voy a proteger, yo las voy a amar, yo las voy a cuidar para que la influencia de Satanás no entre a sus vidas? Mi hermano, cuando hagas eso, tú vas a ver que tu esposa te va a impulsar, va a estar de tu lado. Ella quiere eso, pero hoy no lo hace porque no hemos tomado la decisión, no nos hemos levantado y todavía la culpamos. Es tu culpa porque no pasan las cosas. No, tú eres la cabeza, tú tienes que levantarte como hombre. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a levantar hombres piadosos, que glorifiquen el nombre de Dios, que sean temerosos de Dios. Y mujeres, aunque tu hombre no sea temeroso de Dios, obedece a Dios y ora por él, para que Dios toque su corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sé paciente y no dejes de clamar a Dios, que Dios haga el milagro en el corazón de ese varón. ¿Oramos? Póngase de pie, iglesia. ¿Por qué varón no le dice a Dios: Señor, levántame? Levanta esta iglesia, levanta a la iglesia cristiana como hombres piadosos, que amen, que sean temerosos de ti, como quienes han de dar cuentas un día.
Y mujeres, ¿por qué no le dicen a Dios, Señor, ayúdame a sujetarme a mi rol que me ha tocado como mujer y alabarte con ese sentido? Vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, porque nos hemos equivocado, Señor. La razón, Señor, de que vemos todos estos movimientos es culpa, Señor, del pecado, pero nosotros hemos contribuido como hombres porque no hemos hecho el papel que tú nos has dado. Padre, te ruego levantes nuestras vidas como hombres piadosos, Señor, que se levantan proclamando la verdad de Cristo, Señor, a pesar de las oposiciones. Padre, que podamos ser hombres que hacen su papel, Padre Santo, que aman a su esposa, que crían a los hijos, que los ayudan, Padre, que los protegen, que están presentes, que no están ausentes, que hacen el papel, Señor, que les toca hacer. Padre, bendice también a las mujeres, Señor, aquellas que han llorado, Señor, quizá por el mismo pecado, Señor, que en algún momento ellas cometieron en irse con una persona que quizá no te conocía. Padre, da consuelo, Señor, ten cuidado de ellas, Señor. No permita, Señor, que las influencias del mundo entren a su mente, Señor, entren a su corazón, sino que se puedan mantener fieles, firmes, orando, Señor, con esa belleza que tú les has dado, Padre, con esas cualidades, con esa mente, con ese corazón que solamente ellas pueden hacer. Aún el hombre no es capaz de hacer aquello para lo cual tú has diseñado a las mujeres, Padre, esa ayuda idónea. Mi Dios, trae también, Señor, te lo ruego, paz, Señor, tranquilidad, Señor, a la mujer que hoy ha tenido que hacer el trabajo de padre, de madre, liderando una iglesia, sirviendo, trabajando, criando. Padre, ayúdala, fortalécele, guíale, dale sabiduría para que pueda ella, Señor, adorar y glorificar tu nombre como es debido. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.